Las personas creen que saben quiénes son. Soy introvertido. Soy extrovertido. Soy ambivertido. Lo dicen con la boca llena, pero con el alma vacía. El problema es que estos términos se han vuelto etiquetas listas para usar, vendidas como si fueran identidad. Pero la verdadera identidad no se compra, ni se copia. Se descubre. Y para descubrirla, tendrás que ir a donde nadie quiere ir, hacia adentro. Introvertido no es quien prefiere estar solo. Extrovertido no es quien habla fuerte. Ambivertido no es quien equilibra todo perfectamente. En la mayoría de los casos, lo que llamamos personalidad no es más que una defensa que el cuerpo aprendió para no colapsar. El mundo allá afuera puede darte un nombre, pero solo en el silencio encontrarás tu verdadero rostro. Este vídeo no trata de tipos. Trata de lo que hay detrás de ellos. De eso que nadie ve, pero que grita por dentro. Y cuando lo escuches, entenderás por qué te has sentido perdido por tanto tiempo. Desde muy pequeños, nos enseñaron a mirar hacia afuera, a buscar respuestas en las voces ajenas, en fórmulas prefabricadas, en las expectativas del mundo. Pero Carl Jung se atrevió a invertir esa lógica. Él se dio cuenta de que había algo más profundo moviéndose tras nuestros comportamientos, una energía invisible que guía nuestra atención, a veces hacia adentro, a veces hacia afuera. Jung llamó a eso actitud psíquica. No se trata de rasgos fijos de personalidad, como si estuviéramos condenados a ser de una sola manera para siempre. Se trata de la dirección que nuestra energía psíquica elige recorrer, influyendo en cómo vivimos, pensamos, sentimos y reaccionamos ante el mundo. Imagínate por un momento que eres como un río. En ciertos periodos, tus aguas fluyen hacia adentro, nutriendo tu tierra interior, alimentando raíces invisibles. En otros, se expanden hacia afuera, buscando tocar otras orillas, conquistar nuevos territorios. Esa oscilación entre lo interno y lo externo es lo que da forma a las actitudes psíquicas, la introversión y la extroversión. Jung jamás propuso que una fuera mejor que la otra. Al contrario, el problema surge cuando nos identificamos demasiado con un polo, olvidando que la fluidez es la esencia del equilibrio emocional. La naturaleza no es unilateral, tampoco lo es la psique humana. Y aquí aparece una verdad poco discutida. Gran parte del dolor emocional que cargamos proviene de una rigidez interna. Queremos que el mundo nos acepte tal como somos, pero muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos, porque no entendemos hacia dónde fluye nuestra energía. Vivimos como si estuviéramos en una danza, sin escuchar la música. Cuando nos forzamos a vivir de forma contraria a nuestra actitud psíquica natural, nace la desconexión, la ansiedad, el cansancio de ser lo que no se es. No se trata de ser introvertido o extrovertido, sino de reconocer el flujo vital que mueve la psique y aceptar ese movimiento con conciencia y autenticidad. Aquí es donde comienza la verdadera jornada de la conciencia. Al reconocer su propia dinámica energética, el individuo gana libertad psicológica. Ya no es prisionero de etiquetas ni de expectativas externas. Comienza a ver más allá de las máscaras sociales, comprendiendo que el verdadero autoconocimiento no está en decidir quién ser, sino en descubrir quién ya se es. Y ese despertar, esa apertura al misterio del alma propia, nos invita a explorar los dos caminos que Jung describió con tanta precisión, el del introvertido y el del extrovertido. Dos espejos, dos senderos, dos formas de perderse y también de encontrarse. El introvertido, para Jung, no es alguien simplemente tímido o antisocial. Esa es una visión demasiado superficial para una estructura tan compleja. El verdadero introvertido vive con la atención dirigida hacia el mundo interno. Percibe los símbolos, los matices sutiles, las señales invisibles. No es que huya de las personas, sino que siente profundamente, y eso requiere tiempo y espacio para ser procesado. Es como si cada conversación fuera un viaje entero, y cada experiencia tuviera que ser digerida en silencio, en el templo secreto de su propia mente. Este tipo de alma vive el mundo como quien lee un libro antiguo, con reverencia, con profundidad, con escucha. Esa energía dirigida hacia adentro no es un defecto a corregir, como la sociedad muchas veces intenta hacernos creer. Al contrario, es un don raro. El introvertido es el guardián de los detalles que nadie percibe. Es quien ve lo que está entre líneas, quien escucha lo que no se dice. Pero detrás de esta belleza, también existe una herida, la de ser malinterpretado. Muchos introvertidos se fuerzan a sonreír cuando lo que desean es silencio, se agotan en ambientes donde no hay espacio para una pausa. Y es allí donde aparece el conflicto entre la autenticidad y la adaptación social.
Cuando el introvertido intenta vivir como un extrovertido, empieza a traicionarse, y ese precio es alto. Y quien cree que los introvertidos no nacieron para brillar está ignorando la historia. Grandes mentes de la humanidad eran almas volcadas hacia adentro. Albert Einstein, por ejemplo, decía que necesitaba estar solo para pensar, porque era cuando surgían las ideas más profundas. Nikola Tesla pasaba largos periodos en contemplación silenciosa. Carl Jung, el mismo, pasaba días aislado en su torre de Bollingen, escribiendo, pintando, conversando con los símbolos. Frida Kahlo se sumergía en el dolor y en el arte como forma de elaborar su existencia. Incluso Gandhi, cuya fuerza transformó a una nación, era un hombre de pocas palabras y largas meditaciones. El mundo solo es mundo porque existieron quienes se atrevieron a mirar hacia adentro antes de actuar hacia afuera. En lugar de intentar ser lo que no es, el introvertido necesita aprender a honrar su naturaleza. Eso no significa aislarse del mundo, sino saber elegir dónde poner su energía. Una buena práctica para quienes viven esta realidad es hacer lo que Jung llamaría escucha activa del self. Reservar momentos diarios para escribir, meditar, soñar, crear. Actividades como caminar solo en la naturaleza, leer libros que provocan reflexión o incluso tener una conversación con una sola alma auténtica pueden recargar toda su energía psíquica. La clave está en reconocer que este movimiento hacia adentro no es una huida, es un regreso. Pero claro que incluso el más profundo de los introvertidos, en algún momento, será llamado a salir de la cueva. La introspección continua, cuando no viene acompañada de expresión, puede convertirse en aislamiento, en autojuicio, en rigidez. Y ese es el otro lado de la moneda, donde el silencio ya no sana, sino que enferma. Por eso, incluso estando inmerso en su universo simbólico interior, el introvertido, tarde o temprano, necesita aprender a tocar el mundo. Y cuando lo hace de forma consciente, desde su verdad interior, algo grandioso sucede, y es ahí donde el camino del extrovertido se revela, no como un opuesto, sino como un complemento. Así como el río no fue hecho para quedar estancado, hay personas cuya energía psíquica necesita tocar el mundo para cobrar sentido. Si en el segmento anterior profundizamos en el alma del introvertido, ahora seguimos el flujo hacia la dirección opuesta, pero complementaria. El extrovertido, para Jung, es aquel cuya actitud psíquica se orienta hacia el exterior. Su conciencia se alimenta de las experiencias externas, del contacto con los otros, de la acción. No piensa para vivir, vive para luego pensar. Su verdad se construye en movimiento, en el cuerpo a cuerpo con la realidad. Pero atención, ser extrovertido no significa ser superficial. Ese es un error común. El alma extrovertida es activa, sí, pero también puede ser profundamente sensible, solo que expresa esa sensibilidad con el cuerpo, con la palabra, con la risa o con la acción. Mientras el introvertido observa el baile de la vida desde afuera del salón, el extrovertido se lanza al centro de la pista, aprende errando, tropieza bailando, pero aprende. Su desafío, sin embargo, está en escuchar lo que no se dice, en percibir los susurros del self en medio del ruido del mundo. Grandes figuras de la historia siguieron este camino de expansión. John Kennedy, con su inmensa presencia y capacidad para movilizar multitudes, era un extrovertido nato, pero cargaba también el peso de sus propias sombras. Muhammad Ali, con su personalidad vibrante y presencia intrépida, supo canalizar su energía para inspirar valentía y libertad. Estas personalidades demuestran que actuar en el mundo no es vanidad cuando hay alma detrás de la acción. El extrovertido no huye de sí mismo, necesita encontrarse mientras actúa. Pero existe una trampa oculta en esta senda, la huida de uno mismo disfrazada de actividad constante. Cuando el extrovertido se desconecta de su mundo interior, comienza a vivir para ser visto. Y en ese instante, nace la búsqueda de validación externa. Likes, aplausos, atención, todo eso puede volverse un alimento tóxico cuando la raíz está debilitada. El extrovertido necesita aprender a silenciar, aunque sea por momentos. La meditación, la escritura espontánea, los momentos de soledad pueden parecer incómodos al principio, pero son cruciales para reconectar con el self. El mundo exterior es un espejo, pero el espejo solo refleja lo que hay dentro. La verdadera fuerza del extrovertido no está en hablar más fuerte, sino en saber cuándo callar para escuchar lo que el alma necesita decir. Y es precisamente ahí donde surge un tipo especial de persona. Aquella que transita entre mundos, que comprende la necesidad del silencio, pero también la urgencia de la expresión. No vive en los extremos, sino que aprende a fluir, y quizás sea en ese equilibrio donde habite la clave de la individuación.
A ese tipo lo llamamos soy ambivertido. En un mundo que adora los extremos, el ambivertido es quien camina sobre la cuerda floja entre el adentro y el afuera. No siempre comprendido, a menudo etiquetado como inestable o confuso, este tipo psicológico porta una de las mayores virtudes de la psique, la plasticidad energética. No se trata de una personalidad indecisa, sino de una psique flexible, que a veces se sumerge en silencio y otras se expresa con intensidad. Para Jung, aunque el término ambivertido no fue usado de manera literal, esta dinámica representa un punto crucial en el proceso de individuación. La reconciliación interior entre las fuerzas que habitan el ser. El ambivertido tiene una sensibilidad aguda al entorno. Escucha cuando es necesario y habla cuando hace falta. Es aquel que un día prefiere el retiro, la soledad, la introspección profunda, y al siguiente, se convierte en una presencia vibrante, interactuando con el mundo con naturalidad. Su energía psíquica oscila como las mareas, y su maestría está en saber adaptarse sin perderse. Pero aquí también hay un desafío oculto, el de no caer en la trampa de la performance. El ambivertido debe tener cuidado de no utilizar esa flexibilidad como máscara de adaptación social constante, perdiendo así el hilo de la autenticidad. Y por increíble que parezca, muchos genios contemporáneos encajan en este perfil. Elon Musk, por ejemplo, es conocido por su naturaleza introspectiva y reservada, pero cuando es necesario, expone sus ideas al mundo con fuerza. Barack Obama, otro ejemplo, transita con maestría entre el discurso poderoso y los periodos de silencio reflexivo. Estos perfiles demuestran que el verdadero poder del ambivertido está en su dominio del ritmo interno. No se trata de intensidad constante. Se trata de saber cuándo retroceder y cuándo avanzar, como un guerrero espiritual que baila con la realidad. Este tipo de psique representa un llamado colectivo. El de salir de la dictadura de la identidad fija. La vida exige elasticidad. El tiempo demanda conciencia del contexto. Y el self, ese núcleo misterioso del ser, pulsa con más verdad cuando dejamos de encajar y comenzamos a escuchar. El ambivertido, cuando está alineado con su verdad interior, no vive entre dos mundos, construye puentes. Y esos puentes pueden ser exactamente el camino que otros necesitan para cruzar sus propias travesías internas. Pero para eso, deberá enfrentar un último obstáculo, su propia sombra. Toda luz proyecta una sombra. Y cuanto más intensa es la identificación con un tipo psicológico, más densa tiende a ser la sombra que genera. Jung nos advierte que la unilateralidad es una trampa disfrazada de claridad. Cuando alguien se aferra demasiado a la idea de soy introvertido o soy extrovertido, comienza a construir una identidad rígida, una armadura que, en lugar de proteger, aísla. El peligro no está en reconocer una tendencia psíquica, sino en usarla como excusa para evitar el crecimiento. La psique enferma cuando se endurece. Y la sombra surge como síntoma de ese desequilibrio. En el introvertido, la sombra suele manifestarse como superioridad espiritual, aislamiento excesivo o juicio silencioso hacia los demás. Es quien se refugia en su mente para evitar el malestar de las relaciones humanas, y termina prisionero de su propio mundo interior. En el extrovertido, la sombra aparece como huida existencial. Se distrae tanto con el movimiento, la palabra, el mundo exterior, que pierde el contacto con su self. Y cuando llega el silencio, viene acompañado de un vacío ensordecedor. Ambos, en el fondo, están huyendo de algo. Y aquello de lo que se huye, siempre cobra su precio. El ambivertido, por su parte, puede cargar con la ilusión de que siempre está en control. Pero su sombra aparece en forma de adaptación excesiva, el famoso camaleón que se moldea tanto a los demás que olvida quién es. Puede parecer fuerte por fuera, pero por dentro hay un cansancio profundo, una falta de centro. Para todos los tipos, la solución comienza con un acto de valentía, mirar la propia sombra sin miedo. Eso significa aceptar que incluso lo que consideramos virtud, cuando se lleva al extremo, se vuelve disfraz. La introversión puede esconder miedo. La extroversión puede esconder inseguridad. La ambiversión puede esconder una huida de la verdad. Enfrentar la sombra es un proceso que duele, pero que también libera. Es como mirarse al espejo y ver no solo el rostro, sino también las máscaras. Ese es el punto donde el viaje deja de ser solo autoconocimiento y se convierte en alquimia. Solo al integrar lo negado es que el ser humano comienza a salir de la prisión de los extremos y caminar hacia la totalidad. Pero ese camino no se hace solo con reflexión, exige acción consciente. Y esa acción, si es verdadera, nos lleva al siguiente nivel, la individuación, el proceso por el cual dejamos de ser copias del colectivo y nos convertimos en quienes realmente somos.
La individuación es el corazón de la psicología de Jung. Es el camino que recorre el ser humano para dejar de ser solo una persona adaptada al mundo y convertirse en un alma despierta. No se trata de cambiar quién eres, sino de despojarte de lo que no eres. Es un proceso continuo, profundo y muchas veces doloroso, donde el individuo integra sus opuestos, luz y sombra, dentro y fuera, razón y emoción, hasta encontrar un centro estable. El self, en ese punto, ya no se define como introvertido o extrovertido, y comienza a vivir como quien ha comprendido que es mucho más que eso. El self es el núcleo de la psique, el punto de equilibrio donde los opuestos se encuentran. Y para alcanzarlo, no basta con pensar en positivo o leer libros de autoayuda, hay que atravesar el fuego del autoconfrontamiento. El proceso de individuación exige que la persona suelte las identificaciones que antes le daban seguridad, los roles sociales, los títulos, las etiquetas psicológicas. Como un guerrero que suelta su armadura para poder danzar con la vida. Aquí, el introvertido aprende a abrirse al mundo sin perder su profundidad. El extrovertido descubre la belleza del silencio sin traicionar su naturaleza activa. El ambivertido encuentra su centro, y por fin, descansa. Pero la individuación no es un destino final, es una travesía cíclica. No ocurre de una sola vez, ni sigue un guión fijo. A veces llega tras una crisis. A veces en el silencio de un atardecer. Otras, en un sueño que lo cambia todo. Lo importante es estar presente ante las propias señales. Sueños recurrentes, patrones emocionales repetidos, incomodidades profundas, todo eso son invitaciones del inconsciente. Jung decía, lo que no haces consciente, se manifiesta en tu vida como destino. La individuación es justamente eso, transformar el destino inconsciente en elección consciente. Al vivir ese proceso, el ser humano no se vuelve mejor ni más iluminado, simplemente se vuelve más verdadero. Y cuando hay verdad, hay fuerza. No una fuerza bruta, sino la fuerza de ser quien uno es, incluso si eso va contra la corriente del mundo. El individuo que se individúa ya no necesita validación, porque está en paz con sus múltiples rostros. Vive en equilibrio emocional, conectado con su mundo interior pero sin aislarse de la vida. Camina con autenticidad, pero también con humildad. Y, de forma casi silenciosa, se convierte en un faro para quienes aún se están buscando. La verdad es que nadie te va a explicar quién eres. Ni un test de personalidad. Ni un vídeo. Ni el mundo. Puedes pasar toda una vida diciendo que eres introvertido, extrovertido o cualquier otra cosa. Pero si no tienes el valor de mirar hacia adentro, nada de eso importa. Porque todo eso son formas de evitar la pregunta real. ¿Qué hay en ti que está vivo, y que solo está funcionando en automático? Hay personas que se adaptaron tanto, que se olvidaron de cómo era sentirse enteras. Gente que se volvió experta en agradar, huir, actuar. Pero desaprendió a estar, a sentir, a elegir. Si llegaste hasta aquí, tal vez algo en ti ya esté pidiendo cambio. Tal vez te diste cuenta de que ser tú mismo va a doler. Pero si sigues viviendo como un papel, va a doler aún más. Así que sé honesto. ¿Estás dispuesto a soltar el papel o vas a seguir actuando hasta el final? Si este vídeo te movió, te atravesó o te recordó algo que habías olvidado, deja tu like, suscríbete al canal y quédate aquí conmigo. Porque aquí, no fingimos conocernos. Nos reconstruimos.